mandar nuevamente saludos a Héctor Pedrosa, ay, se me fue el papelito, Herminio Aguilar, hermano, saludos a todos tus hermanos, ahora sí, toda la familia que es muy grande, muy política, muy amiga, a Lucero Itziar y a Diana Erika Calvillo. Dianita, hay que entrarle con los empresarios también, vamos a traer a los coparmecos, a los concanacos, a todos. Ellos también tienen voz, bueno, pues que le entren aquí al tema, ¿no? Todo el mundo debe entrar. Oye, quisiera dar un virajito un poquito así al lado de que tiene que ver con la tecnología y un tema que está mucho en el mundo. El cambio climático incide en el COVID. ¿Cómo incide el COVID? La genética, estos procesos que se están armando, si fue inducido o no. Y luego la parte esta que está tan importante que en Estados Unidos acaba de subir un hombre el del cohete, ¿cómo se llama? Bueno, subieron dos, Branson y Musk. Ajá. La era de la bueno, todos los cambios profundos. Los cambios profundos que estamos viendo. Hay un chavo que vamos a invitar que se llama Esteban Carrera, que de repente lo vio con trajes espaciales. Y dice, soy el líder del futuro porque estoy metido en la era espacial ya. Y yo le digo, oye, pues bájale, ¿no? O sea, te veo muy acelerado y que los cohetes y esto. Tengo una sobrina que estudió aeronáutica en Estados Unidos y su examen de doctorado fue un cohete. Y yo digo, estos nuevos chavos traen una visión cósmica, ahora sí me refiero al cosmos, así. Bueno, yo creo que para poder embonarlo como veníamos en la plática y esto que estás planteando que es fundamental, estamos viendo esos fenómenos sociales, políticos, desde luego con esa banda conectora que es la economía. Y sobre estos movimientos que hay sociales, estas nuevas expresiones, estos cambios de regímenes, estas nuevas formas que se van a dar de organizarlos entre las naciones y en las regiones y en los bloques, ¿cuáles son los como le dicen los norteamericanos, los drivers o los macro drivers? ¿Qué es lo que realmente está orientando todo esto? O sea, ¿cuál es la red que se entrevera? Digamos, si estuviéramos hablando a nivel de circo, están las pistas y está la red, ¿no? La red que si falla el acto acrobático cae y no tiene fatalidad. Ahí se detiene. ¿Cuál es la red protectora? Entonces, ¿cuáles son esos macro drivers que están ocurriendo? Desde luego el cambio climático. El cambio climático, bueno, debemos decir que el mundo, vamos a decir ya en otros niveles de medición de tiempo, en sus eras, en las eras del mundo, inclusive en la parte geológica, en la parte geológica magnética, está cambiando. Y me refiero por el magnetismo no a cosas extrañas, sino a temas físicos muy concretos, al núcleo de hierro y a la forma del eje magnético, cómo oscila en el curso de la traslación. Pero el mundo ha tenido eras, y ha tenido eras de calentamiento, enfriamiento, de reorientación del eje. Hace pocos días estaba platicando con una persona sobre los temas de la Biblia, que el Edén que estaba en Medio Oriente y hoy es un desierto. Y dices, bueno, pero ¿cómo si ahí fue el centro de generación de las religiones, o de las religiones centrales que mueven el mundo occidental? ¿Cómo es posible eso? No es cierto. Ah, pues sí, resulta que en esa época la orientación del eje de la Tierra estaba con un ángulo y después cambió. Y entonces convirtió esa zona del Medio Oriente, que eran vergeles, los jardines colgantes de Babilonia y toda esa parte, en grandes desiertos. Ahí sobre esas dunas debe haber unas riquezas de civilizaciones ancestrales que ahí yacen. Hemos tenido las eras de enfriamiento y calentamiento por condiciones propias del mundo, o sea, de la composición de los elementos que tiene.
Pero este cambio climático tiene una inducción de un factor que se llama el hombre. Y entonces esa inducción lo que ha hecho, como ya se conoce mucho, es en la emisión de dióxido de carbono. Y parece ser que estás acelerando, o no parece, está acelerando un calentamiento, pero no se sabe si ese calentamiento después nos va a llevar a un enfriamiento posterior, una época glacial. Pero lo que hoy tenemos es la parte del calentamiento, es un calentamiento inducido. La primera voz de alarma fue con los fluorcarbonos. Cuando empezaron los sprays que se estaban haciendo a base de flúor, adelgazó en los polos toda la capa protectora de ozono y empezó a permitir de manera indiscriminada el paso de rayos infrarrojos y ultravioletas. Y empezar a generar daños, hubo conciencia, se dejaron de producir los fluorcarbonos en la misma intensidad y ha habido una regeneración de la capa de ozono a nivel polar. Pero la parte esta del dióxido de carbono, y no nada más son por las emisiones del petróleo, aunque no lo creamos, hay dos fuentes muy principales de emisión de dióxido de carbono, que es el ganado, pero que es la humanidad. La misma población que tenemos somos un ingrediente que emite dióxido de carbono a la naturaleza. Junto con el cambio climático también hay aspectos muy particulares de inducción que nos han provocado las grandes epidemias, que es lo que tú preguntabas. Sí, así es. Yo pondría 3 grandes ejemplos. El SIDA. El SIDA es una agresión que tuvo el hombre en África, en el hábitat en donde vivían los simios, y empezar a convivir con los simios de una forma malsana, vamos a decir, o antinatural. Y de ahí brinca un virus propio de los simios al hombre, y de ahí generamos un problema, no es propiamente epidémico, sino por los malos hábitos sexuales de tener el problema del SIDA, ¿sí? Pero esa es una agresión al ecosistema. Otra es las fiebres aviares, que son en la forma como el hombre va generando su alimentación. Y entonces de una manera intensiva produce carnes y pescados, carnes de diferentes tipos. Y en esa convivencia tan intensiva, lo que ocurre es que migran, cambian los virus que son propios de esos animales al hombre. Y entonces tenemos el H1N1, las fiebres aviares, que están ya se sabe cuál es su naturaleza, ya se conoce su ciclo epidemiológico y se contienen. Hace no mucho, 3-4 años, en China es impresionante, millones de cerdos tuvieron que ser enterrados vivos para impedir la contaminación o el traspaso de virus al hombre. Y el caso del COVID es lo mismo. Es la primera pandemia que se da dentro del cambio climático y que le pega al mundo como en siglos pasados la peste negra. Si fue inducido o no, desde mi punto de vista es secundario, porque comentaba hace rato el dueño de aquí, lo que pasa es que ya la tenemos. Ya se sabrá en el tiempo si fue inducida o no, y tiene relevancia para saber qué fue lo que causó, si fue inducida en el hipotético caso que haya sido inducida, cómo se dio el desorden que permitió el brinco de ese virus al hombre. Si la otra tesis, que fue
la del mercado, la de los murciélagos, pues también es relevante porque es en ese hábito de comer murciélagos, si ese fuera la causa, cómo en la agresión que se tiene hacia una especie provoca que un virus mute. Ahora, si estamos hablando de cambios de era, lo que ha ocasionado esto es que se aceleren los procesos de cambios de era dentro de la sociedad. En menos de 2 años estamos teniendo ya nuevos hábitos, nuevas maneras de convivencia forzada. ¿Sí? Todavía no tenemos definido, todavía no se acaba esto, quién sabe cuándo se vaya a acabar. ¿Sí? Está evolucionando, no nos deja, o sea, todos los virus mutan, pero este muta, parece de una forma muy rápida y de forma imprevisible, y eso está afectando todos los temas de convivencia, y realmente es lo que va a marcar el cambio de ruta del mundo y del hombre. ¿Cómo ven? Pues muy interesante esta entrevista, charla con Jorge Gage, porque pues da para mucho. Lo vamos a invitar próximamente a tener más estas charlas, entrevistas para Martín Maqueo. Un saludo a Martín. ¿Tú lo conoces? Sí, yo también. Es mi cuate, fíjate, amigos comunes en Facebook. Yo lo conocí en otro lugar, pero Héctor Ortiz de Estados Unidos, abrazo desde McAllen, Texas. Héctor Ortiz Lanzagorta, mi primo hermano. ¿Qué te parece, Héctor, este tema tan importante y trascendente? Porque los medios debemos de ser objetivos, los medios tenemos la obligación. Yo considero que los medios somos corresponsables de la construcción de ciudadanía, y creo que si hay información objetiva, hay una mejor toma de decisión del ser humano. Y si no hay información, pues el hombre toma al azar, ¿cómo se llaman esto? Ocurrencias, ¿no? Eso tiene que ver con la estrategia, obviamente. Pero si tenemos información, ojo, como la que está vertiendo en este momento Jorge Gage, debemos de razonar en dónde estamos parados en el mundo, el tema que estamos viviendo en la gran globalidad y el efecto de este cambio climático que ha acelerado la producción de carnes y el mismo hombre. Es decir, hemos trastocado la esencia natural de la Tierra, nosotros los seres humanos. Sí, los ecosistemas. Bueno, vamos a un corte brevemente y regresamos, porque ya aquí el técnico me dijo, dame un clic. No se vayan, seguimos en Facebook.